Hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. ¿Me escuchan? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Esta es una noche más de Voces de Éxito y estamos pues muy contentos hoy de recibir a un destacado profesional contable, a nuestro amigo Paul Mercado, quien es un asesor financiero y auditor. Así que hoy el tema a tratar es un tema bastante vinculado a nuestra carrera profesional, ¿no? Es el primer invitado contador en Voces de Éxito y pues vamos a conversar con Paul esta noche vinculado a la auditoría financiera en las empresas no obligadas. Ante todo, Paulcito, buenas noches, gracias por la entrevista y te doy unos minutitos para que puedas saludar a nuestros amigos de esta sala en Voces de Éxito. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Buenas noches. No sé si me copias bien. ¿Está bien el audio? Muy Sí, bien, muy ¿no? bien. Ya, Excelente. perfecto. Perfecto. Buenas noches también a toda la gente de la plataforma, esta prestigiosa plataforma. Y bueno, vamos a tocar un tema importante, y que creo que va a ser tocado de tal forma de que se pueda entender, ¿no? Para las personas que no conocen mucho el tema de la auditoría financiera, ¿no? Excelente, Paulcito. Excelente. Vamos a iniciar con un punto eh, de preguntas. A ver, vamos a ver. Pulsito, ¿todas las empresas sería necesario que pasen por un proceso de auditoría o hay algunas que sí y otras que no? Coméntanos un poco por qué una empresa debe hacer una auditoría financiera. Claro, ese punto es súper importante porque a veces, bueno, generalmente cuando hablamos de auditoría financiera, siempre pues se relaciona a empresas grandes, ¿no? O sea, estamos hablando pues de empresas, por no decir nombres, empresas pues que tienen un volumen de ventas bastante importante, ¿no? Y Correcto. también algunas, en algunos casos también, algunas que cotizan en bolsa, por ejemplo, están obligadas sí o sí, ¿no? Por norma de la sociedad este, bueno, la sociedad de bolsa. Entonces, en estos casos, digamos que siempre lo relacionamos con el tema de principales contribuyentes o principales empresas, ¿no? Pero, claro, hay un universo muy importante de empresas que últimamente, revisando ¿no? los informes del INEI, tenemos, y bueno, y también es una, tenemos que casi el 99,2% de empresas son MIPES, ¿no? Hablamos de pequeñas y medianas empresas, y estas empresas, una buena parte de ellas, digamos que algunas medianas, o sea, pequeñas y medianas, algunas medianas sí lo hacen por tema de manera voluntaria, ¿no? Por temas de control, ¿no? Pero digamos que las pequeñas, yo podría decir, y me atrevo a decir que prácticamente no lo hacen, ¿no? Porque, bueno, también porque tiene que ver el tema de que no están obligadas, ¿no? Y como no están obligadas, digamos que obvian un poco el tomar ese servicio, que bueno, que de repente ya más adelante vamos a ver los beneficios que se pueden tener, ¿no? Al tomar una auditoría financiera, en este caso de forma voluntaria, ¿no? Que es lo que se daría en este tema, ¿no? Muy bien, muy bien. Cuando hablamos de obligaciones, ¿quiénes están obligados a someterse por norma a una auditoría financiera? ¿Quiénes son los obligados como empresas? Eh, ¿Nos comentas un poquito ahí para ir conociendo un poquito de la obligación legal Claro. de Ujú. auditar? Claro, bueno, en realidad en el Perú, digamos que las empresas que prácticamente presentan informes auditados, ¿no? Son generalmente las que cotizan en bolsa, ¿no? Uno, ¿no? Como principal, digamos, grupo de empresas, ¿no? Todas aquellas que cotizan en bolsa, ¿no? Que bueno, sabemos que la bolsa peruana pues es una bolsa pequeña, o sea, no hay una cantidad grande digamos, de participantes comparado pues con la bolsa de Nueva York o la bolsa o una bolsa europea. Entonces, digamos que es una bolsa pequeña, ¿no? O sea, no hay muchas grandes empresas en el Perú. Y prácticamente ese sería un grupo importante que sí o sí están obligados a presentar, porque bueno, la SMB en este caso les pide, ¿no? Que en algunos casos presentan información trimestral, ¿no? Trimestral a la bolsa, ¿no? De sus estados financieros y notas. Y después, en un segundo grupo yo pondría, por ejemplo, empresas que son medianas, que de una forma u otra, por temas de, digamos, pues, ¿no?
un número de accionistas que, digamos, ¿no? Una empresa que tiene más de 10 accionistas, que por un tema de transparencia quieren tener pues una información, digamos, razonable y una información fidedigna, ¿no? De tal forma de que ellos puedan estar seguros de que esos reportes pues, que les entrega, en este caso, el área financiera o el contador de la empresa sean realmente montos o en este caso, que tengan un juicio totalmente acorde, ¿no? A las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Y que no haya pues, ninguna desviación que pueda mermar el resultado y definitivamente esto también va de la mano de que si el resultado pues, de la empresa es distinto, también la rentabilidad también se podría ver en juego, ¿no? Ese digamos que sería el segundo grupo de empresas que hacen esta auditoría, pero claro, eso también es un poco de manera voluntaria, no es tan obligatorio, ¿no? Entonces, vamos a circunscribir. El que está obligado es el único que cotiza en bolsa, los demás no estamos obligados. ¿Correcto? ¿Esa es la Claro, conclusión? hay un grupo que, por ejemplo, hablamos, ¿no? De empresas tipo transnacionales, que también, bueno, entran dentro del grupo de las grandes, ¿no? Que por órdenes, pues, de la casa matriz de afuera, ¿no? Sí o sí tienen que hacer una auditoría porque, bueno, por un tema de transparencia, pues les piden que envíen estados financieros auditados, ¿no? Después, por ejemplo, tenemos un grupo de empresas como son las ONGs, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales, o las asociaciones sin fines de lucro también, ¿no? Como por ejemplo clubes, asociaciones deportivas, ¿no? Que estas por un tema no de obligatoriedad, sino por un tema de transparencia y más un tema yo veo como un tema de usos y costumbres, hacen auditoría sí o sí, porque por ejemplo, en el caso de las ONGs hay un tema de donaciones constantes y siempre pues la auditoría se centra en la parte medular que son las donaciones para que estas puedan tener o sea, se vea que realmente sea utilizado en el fin de la misma, ¿no? O sea, en la donación. Es una auditoría un poco distinta, que es el caso de las ONGs, pero digamos que en la práctica son empresas que sí o sí hacen auditoría, ¿no? Ojo que no están obligadas, pero las hacen, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿tú creerías que en el Perú está faltando una regulación para que las empresas pasen por un proceso de auditoría? Si tú recuerdas la ley 29720 por allá en el año 2011 que dio un tema de parámetros en cantidad de UITs, donde casi todas las empresas, coticen o no coticen en bolsa, debían presentar una información auditada. Y había un artículo 5 de esta ley 29720 que fue declarada inconstitucional. Y yo recuerdo mucho esta ley porque a partir de esa ley, donde indicaba que todas las empresas, casi todas, creo que llegaba a un borde, empezaron por las 30.000 UITs y llegaba Exacto. hasta las 3.000 UITs, que es más o menos 10, 12 millones. Entonces, todas tenían que ser auditadas bajo el marco normativo vigente de esa fecha, ¿no? 2011, 2012. Es ahí donde nosotros, con un expertise tributario, con más de 30 profesionales en esa época trabajando con nosotros, dimos el primer paso de estudiar NIF para cumplir o para poder adecuarnos a este requerimiento que ya se veía venir. Si es verdad, todavía nuestra empresa no atendía clientes de 30.000 UITs, pero sí veíamos cercano empresas de 3.000 UITs. Y en ese momento, el panorama era que el contador pues iba a ser un profesional de élite porque había una obligación legal bajo esta norma 29720 que nos llevaba a cumplir el estándar internacional. ¿Crees tú hoy que está faltando esa norma? ¿Crees tú hoy que le han hecho un daño bajándose esa norma que se la bajaron pues por ahí en el 2014, me parece el 2015, y que nos dejó con el gustito ahí de necesariamente tenemos que estandarizar y poner nuestra información contable en función de un marco normativo vigente mundial, que en este caso es la NIF? Cuéntanos un poco de esa experiencia porque ahorita por lo que te escucho, el único que está obligado por ley, por norma, son los que cotizan en bolsa. Los demás no estamos obligados a hacer auditoría financiera. Lo hago de voluntad propia para estar bien con mis socios, lo hago por voluntad propia porque hay una matriz que me pide información auditada para que puedan estandarizar y leer, digamos, la consolidación de estos estados financieros, pero hoy no tenemos norma que nos obligue. ¿Nos quieres hacer un comentario ahí, Paul? Cuéntanos. Claro, claro. Has hecho un buen resumen de la norma esta que comentas que sí, más o menos en el 2014-2015
sea, fue prácticamente declarada inconstitucional por un pedido, si no me equivoco, creo que fue de la Cámara de Comercio de Lima o una de estas entidades parecidas, en la cual, claro, lo que pasa es que ahí argumentaban de que iba a ser un costo innecesario, ¿no? Para las pequeñas empresas que viven del día a día, pues prácticamente, y que eso iba a ir en detrimento de su rentabilidad, ¿no? Digamos que eso fue una de las tantas excusas, pero esa fue una norma que en su momento, lamentablemente, como tú dices, ha hecho que de repente muchas pequeñas empresas, yo pienso, lo veo así como experiencia como contador y como auditor que soy, yo veo que si esta norma de repente no se hubiese derogado, quizás estamos hablando, bueno, ya han pasado más de 10 años, quizás muchas empresas no hubiesen dejado de existir, ¿no? En el camino de sus operaciones. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque generalmente, pues, estas empresas pequeñas, claro, en su momento, ¿no? Que no ven la auditoría como un servicio primordial o prioritario, no lo ven como una inversión, ¿no? O sea, no lo ven como un gasto. Entonces, digamos que también no están de repente orientados o falta inducirlos, ¿no? Para que ellos sepan cuáles son esos beneficios pues, que tienen como para hacer una auditoría. Y claro, no, pues de repente a veces también como que paralelamente piensan de que una auditoría pues, es un proceso similar a una empresa pequeña a una empresa grande. Entonces, digamos que ahí también partimos de que serían dos realidades distintas, ¿no? No podemos hacer un trabajo, pues, similar a una empresa muy grande, a una empresa que recién está empezando y que de repente ni siquiera tiene los controles internos adecuados para poder operar, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, definitivamente, esta norma, sí, en su momento, yo creo que sí ha hecho daño, ¿no? Pero si también pienso y tengo la esperanza de que esta norma en algún momento va a regresar. O sea, yo creo que la van a tener que reactivar en su momento, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque yo veo, por ejemplo, si te das cuenta, tú que eres tributarista, has visto de que ya desde el año pasado la SUNAT está indicando que pongas en tu DJ, ¿no? Si los estados financieros están de acuerdo a NIF completas o las NIF para pymes, ¿no? Que le llamamos. Entonces, ahí como que por ese lado ya te está obligando un poco a meterte en el tema de que tienes que adecuar tu información a NIF y también creo que eso va a ir de la mano con el tema de la incorporación en su momento, ¿no? Este tema también que está siendo bastante, bueno, ya debatido en los últimos años, porque se ha quedado un poco en el tintero, este tema de entrar a la OCDE, ¿no? De los países que estamos ahí saliendo un poco de caso tipo Colombia, ¿no? Que tiene una normativa contable, tributaria y auditoría mucho más avanzada que Perú. Entonces yo pienso de que eso va a ser un requisito en algún momento indispensable de que las empresas a una auditoría global, ¿no? O sea, todas las empresas. De repente ahí habría que afinar bajo qué parámetros, ¿no? Porque definitivamente tienen que haber una serie de procedimientos distintos, ¿no? Y tienen que haber una reglamentación diferente para que el, el empresario de una pequeña empresa sienta que efectivamente esa auditoría le va a rendir un beneficio o le va a rendir un plus hacia adelante, ¿no? Y creo que ese va a ser un trabajo, pues, definitivamente de los auditores así, que vamos a tener que hacer en estos años, ¿no? Una pregunta que pudiera hacerse cualquier contador o cualquier empresario es, ¿de qué me sirve la auditoría financiera? ¿Qué le podríamos decir al empresario o al contador que hace esa consulta, ¿no? Claro, Si yo no estoy obligado a auditar financiera, ¿cuáles son los beneficios de tener una auditoría financiera? ¿Y qué le podríamos decir esto a un empresario o un contador que hace la siguiente pregunta? Cuéntanos, porcito. claro, bueno, sí, bueno, ahí tenemos una serie de beneficios, creo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? A veces generalmente, bueno, las empresas hacen la auditoría cuando ya tienen un problema, ¿no? O sea, una auditoría financiera, cuando tienen un problema ya en la empresa, o sea, por ejemplo, ¿no? Ya ha habido un fraude o de repente tiene alguna información que no les parece consistente o por ahí algún pasivo o activo que no está acorde con lo que la gerencia o el accionista pensaba que podía hacer, ¿no? Entonces, en estos casos, el auditor tiene que trabajar en esta parte, ¿no? Que ya, de explicarle bien al empresario cuáles son estos beneficios. Por ejemplo, uno de los más importantes es, ¿no? Que cuando tú haces una auditoría financiera, ¿no? Sí o sí, si tú quieres, pues, ir en el tema del crecimiento de tu empresa y en algún momento quieres atraer un nuevo inversionista o de repente deseas
no sé, pues, pedir un préstamo bancario, ¿no? El banco sí o sí te va a pedir un estado financiero auditado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como un primer paso en ese punto. Y otra, por ejemplo, otro beneficio que podríamos hablar es el tema de que una auditoría te va a permitir ver qué problemas o contingencias podrían haber dentro de tu información, ¿no? Que realmente por desconocimiento de tu área contable, o sea, de tu área contable o de tu área financiera, no han aplicado bien justamente estas normas que hablamos, pues las NIF, ¿no? Que son las normas internacionales de contabilidad, eh, que de repente, inclusive yo he visto muchos casos ¿no? En la práctica de empresas que por una mala aplicación de una norma o por no aplicación de NIF, por ejemplo, la empresa en vez de generar una utilidad, genera una pérdida o viceversa, ¿no? Entonces, imagínate el daño que puede hacerle a una empresa el tema de que no se esté aplicando bien una norma, ¿no? Y de repente hasta inclusive el contador podría exponer o no un estado financiero en un directorio diciendo de que hay una utilidad, pero realmente esa utilidad no es cierta, ¿no? Entonces ahí hay un tema de que en este caso la auditoría te da una transparencia en la información. ¿Por qué? Porque aparte que la opinión de un tercero, en este caso el tercero es el auditor, que en este caso es una opinión calificada, que es la opinión en este caso, digamos que, o en mi caso, ¿no? Una opinión calificada que va a tener un mayor peso ante la opinión misma de la gerencia. Entonces, y aparte somos, o sea, bueno, los profesionales de auditoría, pues, como contadores que somos, tenemos ese panorama de poder ver, pues, toda la problemática, todos los puntos que se puedan dar como contingencias, ¿no? Dentro del tema de la contabilidad, ¿no? Ahora, también un punto importante también es, por ejemplo, que un beneficio es que dentro de esa auditoría tú puedes hacer una prevención o ver cuál es tu panorama en posibles, de repente, no sé, pues en posibles incumplimientos, ¿no? Normativos, ¿no? O sanciones que de repente ya has detectado, ¿no? Que podemos detectar en una auditoría, ¿no? Que pueden ver de repente, porque bueno, la auditoría es financiera, pero a veces sin querer el auditor también mira y revisa pues un poco la parte tributaria, la parte laboral. Entonces, por ahí se generan situaciones que ayudan a la empresa un poco a detectar, oye, mira, acá tienes un problema, ¿no? Hubo una mala aplicación no sé, de un régimen de repente tributario o un régimen laboral. Y entonces ayuda a corregir eso, ¿no? Porque a veces los contadores en el día a día, ¿no? El área contable, a veces no logra ver ese tema. Entonces, cuando alguien como un auditor va y revisa la información y lo mira de un panorama más macro, o sea, puede ayudar a detectar esas contingencias, ¿no? Entonces, un poco que ese es uno de los beneficios. Y otro beneficio también importante que creo que, entre los tantos que puedo mencionar, es que podemos, por ejemplo, ¿no? Podemos prevenir un fraude, ¿no? O sea, una prevención de fraude o una mala gestión. Y eso es un punto importante porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de la firma de auditoría con la cual yo trabajo, muchas veces vienen ya de manera reactiva, ¿no? A pedir una auditoría, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando ya han detectado un posible fraude, entonces, a partir de ahí recién hacen una auditoría, ¿no? O sea, entonces a partir de ahí ya, inclusive ya tenemos muchos clientes que ya son prácticamente recurrentes porque han venido justamente por un tema de fraude o mala gestión o un robo sistemático de inventarios. Y entonces a partir de ahí recién se ha generado el chequeo anual de auditoría, ¿no? Que es como se debería hacer, ¿no? Un poco, como dicen, si tú tienes que cuidar pues como se dice, a tu empresa, como si cuidaras a tu cuerpo, ¿no? O sea, hacer un chequeo preventivo anual, en este caso, este chequeo preventivo es la auditoría financiera, ¿no? Que te va a ayudar justamente a detectar situaciones malas que puedas tener en tu empresa y que te puedan llevar pues a detectar un mal que de repente ya no tiene solución, ¿no? Bien, bien. Así como hay un procedimiento de auditoría tributaria de SUNAT, por ejemplo, a nosotros nos llega una carta de presentación, un primer requerimiento, un segundo requerimiento, un requerimiento de observaciones, un requerimiento de conclusiones, y cierran con la emisión de los valores. Y este procedimiento pudiera durar 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, un año, 2 años. Cuéntanos un poquito cómo es un procedimiento de auditoría, qué es lo que hace un auditor financiero y cómo concluye un auditor financiero, en qué tiempos, en qué fechas,
¿En qué etapa? Porque a veces yo me relaciono también con amigos que son auditores financieros y me dicen, estamos en campaña. ¿Y cuándo es la campaña? Nos que vamos a la presentación inicial. Y de pronto nos puedas comentar a todos cómo es el proceso de una auditoría financiera para tener una idea y cuál es el proceso, que cada uno sepa cómo funciona y cuáles son los beneficios en el camino de tener una auditoría financiera, o es que hay que esperar el resultado de la opinión Claro, ¿me que se escuchas? va a dar en este informe final de auditoría financiera. Cuéntanos un poquito todo el desarrollo, mi querido Paul. Sí, claro, cómo no. Por ejemplo, que, bueno, una auditoría financiera óptima siempre va de la mano pues, de un tiempo oportuno, ¿no? En este caso, generalmente la auditoría siempre se divide en dos partes, ¿no? Yo diría en algunos casos hasta en tres, o sea, en tres etapas. Digamos que la primera etapa, dependiendo del tipo de empresa, ¿no? O sea, por ejemplo, si tenemos una empresa de servicios, será distinto a una empresa industrial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O una comercial. ¿Y esto por qué? Porque inicialmente, por ejemplo, la primera etapa, que es la etapa preliminar, y justamente la que tú comentas, la de cuando te dicen que estamos en campañas, porque ya generalmente esa etapa preliminar puede empezar, en algunos casos, puede empezar en agosto, septiembre, ¿no? De cada año, ¿no? Hasta en octubre, se podría decir ya de forma óptima, ¿no? O sea, como para, con los estados financieros de situación en ese momento, que pueden ser a mitad de, los estados financieros de mitad de año, para un poco ver cómo van, o sea, cómo ha ido pues, el proceso de operaciones, ¿no? De la empresa, que puede ser industria o comercio o servicio. Y entonces, un poco para ahí ser los procedimientos que tenemos, que generalmente se hacen en ese momento, como por ejemplo procedimientos de confirmación de saldos, procedimientos, ¿no? De inspecciones analíticas, ¿no? Y revisar un poco también previamente, un poco de repente también aunque no es lo usual, pero a veces también un poco de temas de control interno, dependiendo un poco del tamaño de la empresa, ¿no? Digamos que en esa fase preliminar, como te decía, que es de agosto a octubre, es eh, la fase primera, se podría decir, ¿no? Luego después, en el caso de una empresa industrial o de comercio, hay una parte importante que es la participación del auditor en el inventario, por ejemplo, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Porque una empresa, pues, industrial o comercial, en la parte medular, ¿no? Y más importante del activo de una empresa va a ser, en este caso, las mercaderías o las materias primas, en el caso de una empresa transformadora de materias primas, ¿no? Entonces hay que participar en ese inventario, hay que tomar nota no al 100%, pero sí tienen que estar de todas maneras ahí participando el auditor, ¿no? Con el equipo que se prepara. Ahora, previamente también, el trabajo más, digamos, más complejo de un equipo de auditoría es armar el equipo, ¿no? Y sobre todo, armar las horas que hay que trabajar, que eso es un tema un poco complejo que siempre a veces como que se dilata un poco, porque es importante saber, pues, primero es importante conocer, o sea, es importante conocer un poco o sea, sí o sí, para un editor tienes que conocer primero cómo funciona el negocio, ¿no? Si no conoces cómo funciona el negocio, prácticamente va a ser un poco difícil poder aplicar los procedimientos en estas tres etapas que te menciono, ¿no? O sea, la etapa preliminar que es en agosto-octubre, la etapa de inventarios cuando es una empresa industrial o comercial, y la parte final que cuando ya sale el cierre, que generalmente es en enero, entre enero y febrero, ¿no? Más o menos, ¿no? Algunos, de repente, en marzo, pero la idea es que la revisión la auditoría termine antes de que se presente la declaración jurada anual, ¿no? A SUNAT. Un poco, ¿por qué? Porque a veces no es, porque a veces pueden haber situaciones que conlleven a ciertas modificaciones, ¿no? En los estados financieros, y lo ideal es que no conlleve a hacer una declaración rectificatoria, sino que se, que se presente a la par, ¿no? Aunque no tiene ahora, acuérdate que la teoría financiera no tiene una connotación necesariamente tributaria, pero siempre hay siempre hay incidencias, ¿no? Relacionadas con el tema tributario. Entonces, digamos que esas son las tres etapas, ¿no? En las cuales se hace todo el trabajo y claro, y los tiempos son pueden ser, si es una empresa que por primera vez hace auditoría, ¿no? Que es
una empresa nueva que, bueno, que recién va a iniciar. Inicialmente son 3 semanas, pueden ser 3 semanas de trabajo preliminar. En el tema de inventarios, a veces, dependiendo de, pueden ser 2 o 3 días, ¿no? Y la fase final ya generalmente son 2 semanas. O sea, más o menos en promedio es un mes y una semana más o menos de trabajo efectivo, ¿no? Excelente, excelente. Una consulta, Paul. En el servicio de auditoría, el empresario que contrata va recibiendo beneficios en el transcurso del tiempo o solamente va a recibir los beneficios con el informe, con la opinión. ¿O es que en el proceso de auditoría el auditor va ayudando con las correcciones que tiene que hacer el contador que está trabajando su contabilidad, va identificando errores que correspondan a un mal manejo contable, a una mala aplicación de norma? ¿Crees tú que en la auditoría es un servicio de resultados o es un servicio que se va gozando en el tiempo? ¿Qué es lo que opinas tú respecto al servicio de auditoría, Pulsito? Mira, yo creo que eso en las últimas décadas, bueno, yo por ejemplo cuando empecé a trabajar, trabajé, bueno, muy joven, que hace más de 30 años te hablo, y era muy distinto el procedimiento de esa época a ahora, ¿no? O sea, yo creo que eso como que ha evolucionado un poco, y es porque antes, por ejemplo, como tú mismo decías, antes era como que había una serie de observaciones o modificaciones o sugerencias, ¿no? Que hacer respecto a algunas cifras de los estados financieros producto de la auditoría y de los procedimientos que se aplicaron, ¿no? Y entonces generalmente se veía como que casi al final, ¿no? ¿No? En cambio, ahora como que eso ya es casi como un proceso más a la par, ¿no? Que en la cual, como tú mismo dices, si se identifican situaciones y dependiendo mucho del tema de la materialidad, ¿no? Que es importante, o sea, situaciones que, por ejemplo, puedan conllevar a que un resultado que era positivo pueda, se pueda convertir en negativo o de repente viceversa. Entonces, ahí sí, con más razón, en algunos casos se convocan a reuniones como que, te podría decir, de emergencia, ¿no? Como para poder hacerle llegar a la gerencia, ¿no? Y al equipo contable y financiero qué fue lo que pasó y cómo darle una solución para que no, y justamente en el tiempo que estamos, en el tiempo que se pueda dar, ¿no? Porque justamente si hacemos la etapa preliminar, digamos que estamos a tiempo para poder hacerlo, y igual también antes de presentar la acción jurada, digamos que hay procesos que nos permiten, los tiempos nos permiten poder hacer ese tipo de ajustes o acciones que hay que hacer, ¿no? Ahora, también depende mucho de la gerencia porque a veces hay situaciones que ameritan a veces no siempre todas las sugerencias que nosotros damos como auditores son aceptadas, ¿no? Y eso también es un tema que ya como que ya digamos que se refleja en el informe final, ¿no? ¿No? Ya, como tú sabes, pues, hay diferentes tipos ¿no? de opiniones, ¿no? En estos casos hay opiniones calificadas, opiniones con salvedades, o opinión adversa o negativa, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero claro, nadie quiere pues una opinión negativa ni adversa. Digamos que un poco que la idea es pues subsanar todo en el camino, ¿no? Y poder ayudar, o sea, la idea es ayudar, ¿no? Ayudar a que esta información en los tiempos se pueda corregir, ¿no? Y claro, a veces ocurre pues que también hay empresas que te llaman al final de año, ¿no? O sea, cuando ya cerró el año, y digamos que es un poco más difícil, porque la idea pues es hacerlo en estas 3 fases que te comento, porque si a veces nos ha tocado la puerta en enero, febrero, ¿no? Y para que hagamos la auditoría integral, por ejemplo, es un proceso un poco más complicado porque ahí no va a haber margen para poder ver, o sea, por temas de tiempo y por temas de procedimientos, va a ser un poco difícil, por no decir imposible, poder dar una buena opinión y sacar un buen informe, ¿no? Entonces, Paul, el proceso de auditoría no se trata de una opinión final de toda la revisión, si no crees tú, o bueno, tú eres el especialista ahí, que le vamos dotando de información que el cliente va gozando desde la etapa preliminar, desde la visita preliminar. Es decir, la posición de un auditor es observar y que vaya corrigiendo, o la posición de un auditor es revisar todo y al final dar una conclusión de qué es lo que ha visto.
¿Cuál de las dos es la más correcta? Yo reviso todo y al final te digo qué ha habido, o voy revisando y como voy revisando y corrige, 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 y al final la opinión es una opinión favorable. ¿Cuál es digamos, el sentimiento de una auditoría? Porque Claro, entiendo yo que una auditoría es enfocada a revisar y a opinar, pero si yo no solamente reviso, sino, porque me parece que por ahí va el tema, voy chequeando y el contador va ajustando. Ya pareciese más bien una asesoría vinculada a ajustar los procesos contables para que cuando yo esté en el informe, opino de manera favorable. ¿Cómo funciona? A ver, cuéntanos un poco ahí para ver si realmente se ha tergiversado la función de una auditoría o es que es lo correcto. Como voy auditando, tú vas corrigiendo lo que yo voy encontrando. No sé si me sigues ahí claro. Sí, la sí, sí, consulta. claro. Claro, en realidad, como te comentaba, el tema más que todo va por el tema de la materialidad, ¿no? Porque definitivamente si hablamos pues siempre van a haber situaciones en las cuales, por ejemplo, no sé, pues una mala aplicación, no se aplicó, por ejemplo, pongamos como ejemplo, ¿no? No se aplicó el valor presente a ciertos activos, ¿no? ¿No? Financieros. Entonces ahí podían haber desviaciones, pero de repente pues ¿no? En este caso los asistentes de auditoría o el encargado de auditoría verifica que efectivamente sí hay una variación, pero la variación no es material, ¿no? O sea, claro, es una realidad que en cada empresa va a ser una realidad distinta, ¿no? O sea, yo te hablo de situaciones que en algún momento se han dado, ¿no? Pero claro, si no es material, definitivamente todo eso sí se va a enmarcar en un consolidado final, ¿no? ¿No? Ahora, si es un tema, como te digo, que de repente ya en la revisión se ha dado de que efectivamente puede variar todo el sentido del resultado de la operación, del ejercicio, ahí sí, como te digo, solamente en esos casos se hace como que una reunión previa con gerencias para poder un poco también saber el por qué mutuamente, ¿no? Y cómo podemos, cómo podemos hacer para que esto pueda mejorar, o también en el peor de los casos también puede ocurrir que de repente no hay, o sea, la empresa no, o como que desconoce o no desea hacer ningún cambio, y entonces ya eso conlleva pues a una situación ya un poco más compleja, ¿no? Que podría ser una opinión negativa o una opinión adversa, porque ya más que se pone un poco en tela de juicio un poco la labor del auditor en sí, ¿no? Como tú bien comentabas. Ok, ok, Pulsito. Y ahora voy por la siguiente pregunta, ¿no? Por la siguiente pregunta que de pronto eh, quisiera hacerte. ¿Qué significa eh, el control interno? ¿Qué significa operativamente un proceso de auditoría? ¿Qué es lo que se pretende corregir en temas de controles internos normalmente en las empresas que auditas? Ya, mira, generalmente siempre cuando nosotros hacemos auditoría, bueno, siempre pues como lo enmarca generalmente, hay las NIAS, que son las normas internacionales de auditoría, ¿no? Siempre el informe se trata de acompañar con un memorándum de control interno, ¿no? En este caso, el control, digamos que la labor exacta de una auditoría, porque tú sabes que hay auditorías también, en este caso la auditoría financiera, es una auditoría exclusivamente pues un poco para validar los saldos de algunos procedimientos, ¿no? Dentro de la operación y la razonabilidad de los mismos, ¿no? Pero también validamos un poco, digamos que extrapolando ¿no? los procesos, qué controles han habido justamente para que esta información se consolide, ¿no? en el estado financiero. Entonces, este memorándum de control interno siempre va con una serie primero va con una serie de hallazgos, ¿no? Que es la palabra de hallazgos en los cuales de auditoría, en los cuales, por ejemplo, detectamos pues, que se han cumplido con ciertas normativas que pueden ser en cuanto a temas de procesos o pueden ser, por ejemplo, en casos que tengan que ver con la normativa contable. Entonces, digamos que se hace el hallazgo, en algunos casos se puede llegar a cuantificar cuál es el impacto, si es que hay un impacto financiero o no, y se hace la recomendación del caso, en este caso de un hallazgo, ¿no? Del hallazgo que puede haber, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, siempre hemos visto casos de empresas que en algún momento, por ejemplo, no,
estamos en la auditoría y, por ejemplo, nos ha pasado, que no tienen, por ejemplo, que no tienen libros contables, por ejemplo, ¿no? O no los han impreso o simplemente, no sé, pues, por un tema de la misma área contable, como que obviaron, ¿no? Imprimirlos o tenerlos, entonces como que, digamos que ese es un tema de control que ahí generalmente se pone como hallazgo, o también, por ejemplo, situaciones de repente de que no hay pues hay empresas, por ejemplo, que cobran en efectivo, ¿no? Por ejemplo, tipo grandes grupos ferreteros, en algunas zonas del país, a veces, bueno, ahora ya como que todo se ha hecho más, más como billetera digital, pero digamos que todavía hay algunas ciudades, unos sitios donde todo se recibe en efectivo y a veces no hay control, entonces a veces no se hacen planillas de cobranza, por ejemplo, de la recepción de este dinero, ¿no? Y todo se controla de manera consolidada y no tienen y no pueden detectar de quién, o sea, o de qué venta es tal este ingreso de dinero. Entonces, eso nos ha pasado muchas veces, entonces no hay digamos, una conciliación entre lo que se está vendiendo y lo que se está comprando. Entonces, a veces lo aplican al más antiguo, ¿no? Lo aplican por antigüedad. Entonces, digamos que eso es un tema de control que a veces generalmente mucho se ha replicado en muchas auditorías, ¿no? Muy bien, excelente, Polcito. Y ahorita vamos por algún tema de la validación de saldos. Mira, fíjate que a veces nosotros igual en tributario miramos la estructura financiera y nos encontramos, por ejemplo, con el saldo de la partida de la cuenta 10 del efectivo y equivalente de efectivo. Y encontramos una 10.1 por 3 millones de soles. Verificamos el estado financiero anterior, 3 millones de soles. Entonces, le preguntamos al empresario, oye, ¿y esa plata? ¿Dónde está? ¿Por qué no está en los bancos? Y el empresario dice, ¿qué plata? La que está pues en tu caja de efectivo. ¿Qué es eso? La única plata que yo tengo es en el banco y hay 30.000 soles en el banco. Pero acá dice que hay 3 millones. Entonces la pregunta es, ¿cómo validamos ese saldo que no existe en la empresa y que de alguna manera lo único que hay es en la cuenta corriente 30.000 soles y no hay más? Y tenemos un saldo de efectivo de 3 millones de soles. ¿Qué hacer en esas circunstancias? ¿Qué hacer en ese momento para validarlo? Por un lado. Por otro lado, ¿cómo validamos las cuentas por cobrar y por pagar? Que también es un tema que muchas veces en auditoría le preguntamos, oye, ¿tus cuentas por pagar cuáles son? Defínemelas. Esas dos partidas, ¿cuál es el proceso de validación y qué hacer en las circunstancias que te he comentado que suele suceder, ¿no? Si encontramos un estado financiero con una caja brutal, pero en Claro. realidad ese efectivo no. Lo mismo pasa con los inventarios, ¿no? Hay inventarios que dicen, oye, ¿cuál es tu inventario? 20 millones. Oye, pero si el inventario final dice que hay 5 nada más. Entonces, ¿cuáles son luego los procedimientos o qué observaciones hay que hacer ahí en un proceso de auditoría, mi querido Paul? Claro, o sea, efectivamente estamos hablando de situaciones ya extremas, ¿no? En los cuales, pues en estos casos prácticamente estamos hablando de que prácticamente no hay un control interno, ¿no? Entonces, porque imagínate, para que tengas un saldo de 3 millones, inclusive ni siquiera hay o sea, ni siquiera digamos que el gerente o el empresario o el dueño de la empresa sabe lo que hay en su estado financiero, ¿no? Imagínate, Así es. eso sería algo increíble. Y eso se ve mucho, ¿no? Mucho. Y con lo que tú lo acabas de decir, por ejemplo, del efectivo, que lo he visto muchas veces, y no sé, o sea, muchas veces te diría, ¿no? O sea, porque que aparecen montos, como tú dices, en caja, ¿no? Y definitivamente, pues eso, ya sin necesidad de confirmar saldos o de mandar confirmaciones de saldos a los bancos, ya tú te das cuenta que ese saldo, pues, no es nada razonable, o sea, no existe, ¿no? No debería estar ahí, ¿no? Ahora, el tema es cómo, si ya tomaste la auditoría, ¿no? Cómo hacer, ¿no? Porque estamos hablando ya de que si yo digo no hay control interno, definitivamente yo no podría dar una opinión, ¿no? O sea, me abstengo de opinar, ¿no? O sea, me abstendría de opinar, porque es un tema súper delicado, pero entonces ahí digamos que lo único que queda es, bueno, ahí se hizo un trabajo ya de, oye, previamente se supone de que el área contable tiene que hacer sus regularizaciones de esas cifras, ¿no? O sea, yo le diría, mira, yo le diría primero, ¿sabes qué? Ordena tus cifras, ¿no? ¿No? Haz los ajustes que corresponden
Y cuando ya tengas todo ajustado, digamos, ahí recién ya ¿no? Me puedes llamar para poder validar, ¿no? Algo, pero aún así, como te digo, si no hay control interno, definitivamente, pues, digamos que yo podría decir que todos los saldos para mí no son razonables, ¿no? O sea, empezando de la caja que, imagínate, tiene 3 millones y que es una cosa, pues, increíble, pero como bien te digo, o sea, eso ocurre mucho, sobre todo en las empresas que son de pequeñas a medianas, que han pasado por ese tránsito y que no han tenido, y que por ejemplo han empezado pues con un equipo de 4 personas y ese mismo equipo de 4 sigue trabajando con ellos a pesar de que la empresa ya vende hasta 5 veces más de lo que vendían antes, ¿no? Y no invierten en personal, no invierten en procesos, no invierten ¿no? en control interno, entonces en procedimientos. Entonces ahí, pues, definitivamente, como auditor, si yo ya tengo ese cliente, ¿no? Entonces yo tendría que decir, sabes que primero ajusta todo, a todos tus ajustes y búscame cuando ya tengas todo saneado, ¿no? Entonces ahí recién podría yo dar una opinión. Ahora, para el caso, pues, de cliente, de cuentas por cobrar y por pagar, también está, pues, el procedimiento de confirmación, de enviar en este caso, a los clientes y proveedores más importantes, con los saldos más importantes, pues, que te puedan validar el saldo, ¿no? En este caso puedes mandarle pues una confirmación indicándole el detalle también, o sea, más detallada, ¿no? O simplemente que te confirmen ellos cuánto es lo que te demora. Pero ahí también hay un tema porque generalmente en muchos casos no responden, ¿no? O sea, no responden, y entonces ahí nada más lo que queda es un poco hacer un procedimiento pues de muestreo o de baucheo de información, ¿no? ¿No? por ciertos periodos, ¿no? del año para poder un poco validar de cierta forma esos saldos, ¿no? Excelente, excelente. Mira, en tributario, lo que hacen normalmente los auditores cuando ven una caja elevada en la 10.1 que no tiene sustento, ¿no? Le dicen, mira, ¿cuánto es tu caja realmente? No, mira, esa caja está ahí porque de alguna manera tenemos gastos, ¿no? Que hemos incurrido y como no tienen comprobante de pago, no lo hemos registrado. Esa es una primera justificación que suele suceder, ¿no? Que de pronto el contador, si no tiene el comprobante de pago, no registra un hecho inaudito, ¿no? Porque el hecho económico se registra con o sin comprobante de pago, ¿no? El Totalmente. hecho económico tiene que registrarse y es ahí donde la caja se eleva. Por ejemplo, ese es un punto de respuesta que nosotros hemos tenido cuando tenemos esos casos, porque me dicen, oye, Luis, ¿y qué hacemos? Yo no tengo esa plata. Lo otro es que el contador me dice, Luis, pero el gerente cada vez que viene pide 50.000, 100.000 y se ha llevado toda esa plata, ¿no? Y no le hemos generado ningún registro. Oye, pero eso, pregunta, ¿eso es una distribución de dividendos? ¿O se está llevando la plata del capital? ¿O se Totalmente. está Ah, llevando la plata del patrimonio? Sí, pero no lo hemos registrado, pues debiste haberlo ah. registrado. Y pregúntale qué ha hecho con esos 2 o 3 millones. Y seguramente que esta persona se ha comprado una casa de 2 o 3 millones. Y ahí tenemos un dinero, pues, que aparentemente está en la empresa, pero no lo es. Hacemos una evaluación patrimonial, vemos los resultados, sí, los resultados están en 5 millones. Y la caja dice 3 millones, pero no hay. Entonces el empresario se llevó los 3 millones y con toda seguridad aplicamos ahí un tema de dividendo como tal, ¿no? Y la administración tributaria lo hace igual, ¿no? Cuando ve una cuenta patrimonial de resultado acumulado equivalente a un saldo efectivo que no existe, le dice, mira, ajustalo con la 59 y paga tu Totalmente. cinco Claro. por ciento y todos felices. ¿Algo Es que similar hacen ustedes con los ajustes o intentan detectar cuál es el error? Porque hay un tema de error ahí o hay un tema de, como tú dices, falta de control interno, porque si el dueño ya se llevó el dinero y no va a retornar, indudablemente que eso es un dividendo, ¿no? Claro, es que en realidad pues ahí esa caja ya no es caja, no es una cuenta por cobrar accionista, digamos, ¿no? ¿No? Definitivamente. Entonces, digamos que hay un mal registro contable, ¿no? Que ha derivado pues en un saldo no razonable, ¿no? Este, y entonces ahí en esos casos pues, como tú bien dices, tienes que ajustarlo con los dos acumulados, que al final es casi eso es un procedimiento muy similar también a lo que podría ocurrir si es que hay que hacer un ajuste, pues, porque al final no sabes ese monto de dónde viene, ¿no? O sea, no sabes si viene de un periodo de 2, de 3, de 4, o sea, tendrás que buscar desde el origen, digamos, ¿no? Entonces, se hace un poco más complejo y sería pues un trabajo ya que tendrías que aplicar demasiado tiempo y como que ya no sería un trabajo, pues,
rentable para ninguna de las partes, ¿no? Entonces, digamos que la auditoría también tiene mucho que ver, claro, pero en este caso, digamos que, por ejemplo, ¿no? En el tema de una empresa, digamos que hay una empresa que por primera vez hace auditoría, ¿no? Hace la auditoría, pero esta empresa pues nunca ha aplicado, nunca ha hecho implementación o adecuación de NIF, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no ha adecuado NIF, definitivamente como auditor primero es, oye, primero tengo que buscar, tienes que ver una persona que se encargue de hacer la adecuación de NIF, ¿no? Para luego de eso hacer la auditoría, ¿no? Porque pues yo veo todavía muchos auditores que hacen auditorías sobre NICs, o sea, sobre normas internacionales de contabilidad que ya prácticamente están desfasadas, ¿no? ¿No? O sobre principios contables, ¿no? Que también ya no debería hacerse, pero ya todavía hay personas que o sea, que lo hacen bajo esa dinámica y prácticamente y eso es desvirtuar un poco el tema este de la eliminación del NIF. Inclusive, bien sabemos que cuando se adecua el NIF, pues tienes que ir hacia atrás 3 años, ¿no? Para que puedas un poco hacer el comparativo, ¿no? Y en base a eso, pues que a las finales siempre hay, o sea, siempre digamos que los ajustes van con las cuentas patrimoniales, ¿no? Entonces, más o menos parecido al tema tributario que va contra resultados acumulados. Entonces, un poco que por ahí puede ser algo similar, ¿no? Mira, otro de los detalles que nosotros hemos podido ver en temas de realidad, ¿no? En el campo, en que tenemos un inventario final, por decir real, ¿ah? De 5 millones, contados, ¿no? Con su inventario de 2 o 3 días. Y cuando vamos al estado financiero, vemos un inventario final de 10 millones. Y naturalmente, si yo tengo un inventario final de 5 millones y voy al estado de resultados, perdón, al estado de situación financiera, donde evidencio un inventario de 10 millones, digo, oye, ¿aquí qué pasó, no? Si el inventario final tomado es 5 y en el estado de situación financiera hay 10. ¿Qué ha pasado aquí? Y naturalmente, un mayor inventario final obedece pues a una rentabilidad menor, a un menor costo de ventas, ¿correcto? Y si hay un menor costo de ventas, ¿qué tenemos? Oye, hay una mayor utilidad. Entonces es Claro, una estás pagando situación mayor, estás pagando, extraña. claro, estás pagando O un mayor también al impuesto, ¿no? revés, ¿no? Al revés, al revés. Claro, En realidad hay un inventario de 10 millones y la contabilidad dice hay 5 millones. Y ahí tenemos que el costo de ventas aumenta y por lo tanto la utilidad disminuye. Entonces, estas dos facetas de que quiero que mi estado financiero se vea más bonito y manipulo el inventario final, o quiero que se vea menos para pagar menos impuestos, donde manipulamos también en este caso el inventario final, donde se hace un ajuste ahí sin mayor sustento. ¿Qué es lo que hace un auditor cuando encuentra esta situación anómala? Porque es común, ¿eh? Es bastante común en que en el costo de ventas a veces no se ha determinado correctamente por esta fórmula inventario inicial, más compras, menos inventario final, sino le han puesto un importe y lo han dejado ahí y va corriendo año a año, malogrando mi costo de ventas. ¿Qué hay que hacer ahí? ¿También hay un tema de controles internos o sí, simplemente hay que calificar y opinar o abstenerse a opinar porque realmente es una cifra importante, una cifra material? definitivamente va un poco a depender como tú dices, de la materialidad, un poco también de cada realidad, ¿no? De las cifras de cada empresa, porque, por ejemplo, ¿no? Si tú me dices que la diferencia es 5 millones, ¿no? Y de repente esta empresa vende 100 millones o 200, no va a ser material, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, digamos que ahí definitivamente en el informe se va a hacer una acotación en la cual vamos a poner, pues, mira, no, tus estados financieros son razonables a excepción de tal monto del inventario ¿no? Por tal importe, ¿no? O sea, se puede dar esa situación, ¿no? Pero claro, definitivamente eso pues no hubiese ocurrido si, ¿no? Claro, de repente en este caso yo creo que eso puede haber pasado, porque si tú te saltas la segunda fase del proceso de auditoría en una empresa industrial o comercial, como te comentaba hace un momento, de que el auditor participa en el inventario, ¿no? Y toma nota de todo, ¿no? Y luego también saca su propio monto, importe, lo que sea, para que vea que esté acorde, pues,
a lo que en su momento va a votar en los estados financieros la empresa. Entonces, si eso se hubiera dado, ¿no? Con una buena sesión, una buena asesoría de auditoría, quizás no hubiese pasado, porque yo te apuesto que esta empresa auditora, perdón, esta empresa seguramente hizo la auditoría ya de manera tardía, ¿no? O sea, extemporánea. O sea, digamos que quizás contrató a los auditores en el mes de enero, ¿no? Y ya prácticamente pues, no hay forma de poder ver el por qué ha habido esa diferencia, porque ya pues no hubo una participación, ¿no? de la toma de inventarios en su momento con la participación pues, de los auditores, ¿no? Excelente por mercado. Estamos con un especialista en auditoría financiera, aprendiendo un poco cómo funciona el servicio de auditoría financiera y vamos a dar pase a algunas preguntitas y comentarios de nuestros amigos de Educa que están en esta sala, como cada miércoles en Voces de Éxito. Vamos a ver. Nos saludan User, Rick Berr y Martita García, que siempre participa de nuestros encuentros cada miércoles a las 9 de la noche. Pablo nos consulta, buenas noches, muy importante, ¿ok? Más que una consulta es una afirmación. Las observaciones sobre la deficiencia material, otro inmaterial insignificante, pero sistemático. ¿Existiría gravedad en ambos casos? A ver, la pero sistemático. ¿Existiría gravedad en ambos casos? Entiendo que hay una deficiencia grande y muchas chiquitas. Casi lo mismo. ¿Qué opinión merece ahí, Polcito? Cuéntanos un poco, si comprendiste bien la pregunta. Sí, sí, claro. O sea, si hablamos de que si hay una deficiencia material no grande, o sea, un punto importante, o si hay varias chiquitas que puedan sumar algo más material, digamos, ¿no? Digamos que Correcto. sí, claro, si es así, en realidad eso podría, podría darse como claro, si se consolida y a la final tiene un impacto fuerte en el resultado, ¿no? Que conlleva a un mayor o menor detrimento de la rentabilidad y por ende un mayor o menor pago de impuestos, definitivamente que se trataría también como si fuese una deficiencia pues, material total, ¿no? O sea, digamos que al final todo va a ser un conjunto, ¿no? Porque hay que evaluarlo, no hay que evaluar las partes como un todo también, ¿no? En ese sentido. Y un Polcito, Víctor Meléndez nos dice las famosas entregas de dinero pendientes a rendir. Este es un tema bastante típico y que también en fiscalización vemos, ¿a quién le ha dado? Al gerente, listo, cerrado, eso es dividendo. Si no me trae la plata, si no está rendido, es un dividendo, ¿no? El famoso préstamo, le prestamos a un empresario, dueño de la empresa, por ejemplo, igual, ¿no? La administración tributaria me dice, si tienes saldo de resultados acumulados, eso es un dividendo. Entonces, el tema de los dineros que se llevan los empresarios, definitivamente, desde el punto de vista tributario, obedece a una salida de dinero como dividendos. En el tema financiero, mi querido Paul, ¿qué pasa con los dineros que el empresario dice dame y se lo lleva y nunca más vuelve? ¿Califica como una entrega a rendir o también lo califican como un dividendo? Claro, en realidad, claro, vendría a ser como una entrega a rendir, definitivamente, porque, digamos, o también como una cuenta a cobrar, como decimos, accionistas, si es que le han dado mucho dinero al accionista, ¿no? Es una cuenta por cobrar a ellos, ¿no? Entonces, al final es, pues, es un dinero que de manera u otra, desde el punto de vista financiero o tributario, como que va a tener casi el mismo impacto, ¿no? Claro, claro. Muy bien, preguntas a nuestros amigos de Educa. Estamos con Paul Mercado hablando de auditoría financiera para las empresas no obligadas, ¿no? Y yo creería que la ley 29720 debe volver, creería que pondría al contador en un gran nivel y lo que dice Paul es cierto, ¿no? El formulario virtual 710 ya hace 4 años, o creo que 4 o 5, establece usted debe llenar los estados financieros bajo NIF, y lo que significa que en cualquier momento podría regularse una tipificación específica en que si no usas NIF podría ser sancionado como tal, ¿no? Me parece muy interesante y las voces pues o los tambores suenan para que vuelva una ley como la que hubo en aquel tiempo, que realmente para mí fue un incentivo de conocer un poquito más de las normas contables. Bien,
Dudas, preguntas, estimados amigos, estamos en Voces de Éxito aprendiendo un poquito sobre auditoría financiera. Una preguntita entonces por mi lado. Mira, Sí, en una sesión de comité, un empresario, yo recuerdo mucho eso y a veces me sonrío, el empresario tenía 10 volquetes. Cada volquete le había costado, me parece que arriba de $500,000. Vamos a ponerle $500,000 por volquete. Entonces él tenía 10 volquetes, había hecho una inversión de casi $5 millones. Y en el quinto año de, de haber usado estos volquetes, se presenta un estado financiero, ¿no? Estoy dándole cifras cerradas, pero este hecho ocurrido me pareció muy, muy simpático, ¿no? Y en ese caso, el contador estaba exponiendo el estado financiero, habían contratado a un especialista financiero, estaba Paul sentado ahí, yo también estaba sentado y escuchaba que eh, caja y bancos, ya el empresario conocía cómo se leían los estados financieros, ya, a ver, muéstrame los saldos, saldo bancario, 450,000, banco 5,000 soles, perfecto. Cuenta por cobrar, 3 millones, ¿quiénes me deben? Habría, me debe fulano, sí, sí, correcto, muy bien. Inventario, 5 o 3 millones, a ver, ¿dónde está la toma de inventario? Y el empresario, que era, me parece que economista, ¿no? Conocía del elemento de propiedad, planta y equipo, y había una partida vinculada a los vehículos de explotación, ¿no? Y decía, son roquetes. Y empezó a reírse el empresario, como, que mi boquete vale soles. Sí, es a una tasa del 20%. Por lo tanto, el valor económico de cada volquete es un sol. Y se volvió a reír el empresario y dijo, a ver, yo estaba en una clase de un financiero y me ha dicho lo siguiente, si lo que pasa en la realidad no pasa en la contabilidad, hay algún problema ahí con la parte contable. ¿Cómo vas a decir que mis camiones valen 10 soles? Si a mí me ha costado $500,000 cada camión y ahorita si yo los vendo, me dan 300,000 soles. Significa que si yo los vendo ahorita en 300,000 soles, estamos hablando de que mis 10 volquetes representan 10 millones, no 10 soles. Perdón, 300,000 a 10 volquetes, claro, 3 millones. Ese es el ujú, valor que debería estar en la contabilidad, ¿no? Entonces, un poquito anecdótico, ¿por qué? Porque esa contabilidad estaba tributarizada. ¿Qué debe hacer el total, auditor financiero en esas circunstancias, mi querido Paul? totalmente, ¿no? Tú hablas de un tema que es bien recurrente en muchas empresas, ¿no? Prácticamente, pues el tratamiento del activo fijo y el tratamiento de la depreciación está muy dada de acuerdo a las normas tributarias y no a la normatividad de NIF, ¿no? Entonces, en estos casos, pues, siempre si tú haces una adecuación de NIF, por primera vez, tienes que hacer una tasación definitivamente de tus activos o de las partes más importantes en este caso, de tu negocio, ¿no? Si tienes inventarios, serán de tus inventarios. Si no son activos, tendrán tus activos. Entonces, y cada cierto tiempo se tiene que actualizar esa tasación, ¿no? Para que se muestre el valor en este caso razonable de esos activos en tu contabilidad, ¿no? Si no, no estás, pues, mostrando los valores razonables ¿no? En este caso, de tus bienes, y hay una distorsión, pues, una distorsión bien grande, ¿no? En cuanto a tu realidad financiera ahí de tus bienes, ¿no? En este caso de los bolquetes. Muy bien, mi querido Paul, yo quiero agradecerte realmente. Nos une una comunidad de empresarios. Justo ahí está Paulcito con su máscara de BNI, una comunidad que nos permite entre profesionales, empresarios, generar un tema de autoayuda. Y yo estoy muy contento que estés en esta noche, Paul. Agradecerte por tu conocimiento, haberlo compartido, y habrá una nueva oportunidad de seguir conversando sobre temas de auditoría financiera. Así que te doy unos minutitos para que puedas despedirte de cada uno de ellos. De pronto, si quieres dejar tu contacto, algún mensaje o tus redes sociales, vamos a estar encantados que lo puedas poner en el chat. Paul, la Claro, claro, despedida cómo no. final
nuestros participantes. Sí, muchas gracias, Luis, por esta oportunidad y también a toda la gente que está en la plataforma acompañándonos en este conversatorio. Y bueno, yo quería dejar solamente una frase final, ¿no? Que no se olviden que optar por un servicio de auditoría, ¿no? En el caso de empresas que no están obligadas, ¿no? Para cerrar el tema, no es un gasto, ¿no? Sino es una inversión a futuro, justamente para poder ver, pues, qué contingencias pueden haber en tus registros financieros y contables, y sobre todo pensando en que a futuro, en algún momento, tu empresa va a estar en crecimiento y necesitas pues, tener una información con toda la transparencia del caso y una información sobre todo razonable, ¿no? Y como tú dices, pues no sea de que de repente en el estado financiero tienes activos y tienes hasta pasivos que no son ciertos, ¿no? Un tema que va por ahí el tema de la labor del auditor para poder un poco transparentar la información, ¿no? Extraordinario, Paulcito, agradecerte con mucha alegría que estés aquí y realmente estoy muy contento por la entrevista y habrá nueva oportunidad para volver a juntarnos. Fuerte abrazo y mi agradecimiento por esta hora de tu vida brindada a nosotros y también un agradecimiento de cada uno de los participantes de la hora de su vida que nos brindan para estar presentes y que Voces de Éxito siga creciendo y vamos a tener muchos más invitados de todas las áreas, ¿no? De todas las áreas. Ya me gustaría pues traer algún médico, algún científico y a cualquier otro profesional que nos brinde información nueva, ¿no? Por ejemplo, hace poco he estado con un personaje de fiscalía de muy alto nivel, donde uno puede entender por qué está así el país. Ya habrá oportunidad de entrevistarla, que va a ser fabuloso y ojalá se pueda dar esta oportunidad. Polcito, un abrazo y nos vemos el día de mañana. Vamos a estar juntos el día de mañana con Polcito en una reunión aquí en Lima y espero verte pues ahí, Paul. Fuerte abrazo, buenas Sí, noches. igualmente, nos vemos. Gracias a todos. Hasta la Gracias. próxima. Vamos a despedirnos, Paul. Nos está despidiendo nuestros amigos. Lupe Guerra dice, excelente conversación, súper interesante. Gracias, Lupe Guerra. Miguel dice, ok. Gladys, Miriam dice, muy interesante, enriquecedor, muchas gracias. Martita García siempre participa, nuestra amiga Marta, muchas gracias. Especialidad de contabilidad es muy importante en una empresa de cualquier tamaño. Muchas gracias, nos dice Richter. Sígame en el LinkedIn, mi querido Paul, en Villegas Mercados y Asociados, que es la empresa de nuestro amigo Paul Mercado en relación a auditoría financiera. Helen Mejía, muchas gracias. Susana Guamán, excelente exposición. Daniel, excelente. Y nos vemos todos. Muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles. Gracias, Pulsito. Nos vemos. Gracias. Gracias, buenas Un noches. abrazo a Nos todos. vemos. Gracias.